personal y en la vida de una nación, que tiene que ver con la oración, la importancia de la oración. Y es verdad que en la Biblia hay unas historias muy fascinantes relacionadas con la oración, y esas historias que están allí en la Biblia relacionadas con la oración, a veces, por ejemplo, cuando uno encuentra algún personaje en la Biblia, uno a veces piensa que son historias muy buenas para niños. Cuando uno, por ejemplo, encuentra la historia de Salomón, la historia de David, encuentra la historia de Samuel, la historia de Elías, la historia de Jonás, y esas historias uno dice que son muy buenas para niños, pero la verdad es que las historias de la Biblia, del Antiguo Testamento, no fueron escritas para niños, fueron escritas para todos, tanto para niños, jóvenes, adultos, ancianos, o sea, porque la Biblia tiene una vigencia muy importante para todos. Y las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento están allí para nuestro ejemplo, están allí para nosotros que hemos alcanzado los fines de los tiempos, podamos aprender de las lecciones que tenemos en las Sagradas Escrituras. Y vamos a hablar hoy de una historia de un personaje que ya Tabo mencionó, que tiene que ver con Daniel. Daniel es un personaje muy importante en el Antiguo Testamento, y nosotros a veces solamente pensamos en Daniel allá en la fosa, en el foso de los leones, interpretando sueños, sus amigos en un horno de fuego, y son historias muy fascinantes, pero son verdades para cada uno de nosotros. Y vamos a mirar algunos aspectos importantes en la vida de Daniel, pero relacionadas con la oración. Y me gustaría que ustedes abrieran conmigo la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 2, versículos 11 al 19. Capítulo 2, del 11 al 19. Yo no sé si ustedes han tenido esa experiencia como la que tuvo el rey Nabucodonosor, que tuvo un sueño, pero se le olvidó el sueño y quería que se le interpretara el sueño. O sea, tremenda situación difícil cuando un rey como Nabucodonosor tiene un sueño, se le olvida el sueño y quiere que se lo interprete. Y si no hay que se lo interpreten, los que supuestamente deben interpretarlo deben morir. O sea, que uno diría una arbitrariedad. Pero esa era la realidad que estaba viviendo el rey. El rey tiene un sueño y se le olvida el sueño, entonces busca a los adivinos, a los magos, a todas las personas especializadas allí en su reino para que le interpreten el sueño que ninguno sabe, y le dicen al rey, pero si tú nos das alguna pista del sueño, nosotros te lo interpretamos. Y él dice, no, es que si yo le digo el sueño, ustedes se inventan una interpretación. Entonces, cosa difícil. Capítulo 2 del libro de Daniel, versículo 11 dice, porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es por la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. O sea que entre esa sentencia estaban incluidos Daniel y sus compañeros. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariot, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Ese era el bloque de búsqueda que salió a buscar a los sabios de Babilonia para matarlos. Y el versículo 15, habló y dijo a Ariot,
capitán del rey. O sea, dijo Daniel, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. Propósito de esa convocatoria, versículo 18, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. Era un misterio tremendo porque no sabían ni el sueño y mucho menos cómo interpretarlo, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre del Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Gracias, Señor, le dijo Daniel. Te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Vamos a orar. Señor, tu palabra es la verdad, y gracias por el Espíritu Santo que la inspiró para que llegue a nuestras manos esta palabra y pueda edificarnos y pueda ayudarnos en nuestro quehacer diario cuando enfrentamos circunstancias muy difíciles, cuando enfrentamos situaciones en las cuales sabiendo qué hacer, de buscarte a ti, no lo hacemos. Señor, gracias por la motivación que vas a darnos a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Daniel, un hombre, la Escritura dice que había en él un espíritu superior. Y Daniel fue un hombre al cual halló gracia delante de 3 reyes, básicamente. Pero en el contexto del capítulo 2 es sobre el rey Darío, que decidió constituir a 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, como un senado de la república, pero sobre esos 3 habían 3 gobernadores, sobre esos 120 había 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes los 120 tenían que darle cuenta a estos 3, para que el rey no fuese perjudicado, para que no hubiese soborno, para que no hubiese cohecho. Entonces, habían 3 hombres que estaban encima de estos 120, pero dice la Escritura, en el capítulo 2 del libro de Daniel, el capítulo 6, dice que el mismo Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, Daniel es un hombre que está en una situación muy interesante para poder mirar el libro y para poder mirar la relación que tiene Daniel en cuanto a su Dios y la oración. Daniel no es un nativo, no nació allí en Babilonia, era un cautivo, o sea, fue llevado allí como cautivo en la deportación y es puesto en una posición de alto rango, y es como si el presidente de nuestro país anunciara que ha designado como ministro de defensa o ministro de gobierno a una persona
que viene del país donde tenemos mayor antagonismo y lo coloca en una posición por encima de los demás. Eso causaría tremendo impacto como causó en ese momento. ¿Cómo es que van a poner a Daniel por encima de nosotros, que somos de aquí nativos, que somos de este reino, y cómo van a poner a Daniel? Eso, el nombramiento de Daniel produjo una reacción negativa, pero no solamente a los nativos, sino que también produjo una reacción entre los conciudadanos. ¿Cómo es que este Daniel se va a vender a este tirano que nos oprime? Entonces, por un lado, miren la situación en la que se encuentra Daniel. Hay un celo político de los sátrapas y de los gobernadores regionales. Este extranjero va a estar por encima de nosotros. Y los mismos conciudadanos judíos dicen, ¿cómo es que este, siendo judío, va a venderse a nuestro opresor? Es una posición difícil. Yo no sé si usted se puede sentir así cómodo en una posición como esta, teniendo ese llamamiento y teniendo esa presión de ser llamado para servir en un gobierno extranjero, y meternos en los zapatos de esos personajes es lo que trataremos de mirar en esta mañana, para poder entender cómo reacciona un hombre frente a esa tensión. Por la calle, al pasar Daniel, de pronto algunos de sus compatriotas, vendido, sirviendo a los tiranos, servidor de los tiranos. Por otro lado, los mismos allí de ese reino, ¿cómo es que este hombre extranjero, judío, va a estar por encima de nosotros? Ahora, si nosotros en nuestro gobierno tuviéramos a una persona así, que fuera extranjero y que fuese ocupar un cargo muy importante, casi al mismo nivel del presidente, también le diríamos lo mismo, que está vendido, que está regalado, que está esto, le diría lo de allá de su país, y nosotros lo miraríamos con desprecio y lo ofenderíamos. Pero Daniel es un líder que en esta situación busca a Dios, le da lugar a Dios, porque la Escritura dice que tenía un espíritu superior. Vamos a leer en Daniel capítulo 5, versículo 12, y vamos a mirar, hay mucho que mirar sobre Daniel. Daniel capítulo 5, versículo 12. No vamos a leer todo el libro, pero vamos a hacer algún extracto y mirar algunas características de la vida de Daniel enfocado en la oración. Versículo 12. Dice del capítulo 5, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento, para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Así quisiéramos nosotros tener a alguna persona, ¿verdad?, que pudiéramos acudir a él y que fuera lleno de ciencia, de entendimiento, experto en la interpretación de sueños, descifrar enigmas, resolver dudas. Cualquier duda que usted tenga, vaya, al cual el rey puso, esto es en Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Ya ese bajo otro rey, bajo el rey Belsasar. Entonces miren, Dios nos presenta el ejemplo de este profeta, el profeta Daniel, y vemos que en él había un espíritu diferente, superior a lo de los demás, y era un hombre que definitivamente dependía de Dios, y en su vida le había dado libertad a Dios para que Dios ministrara su vida. Vamos a ver algunas características importantes en la vida de Daniel. En primer lugar, uno al comenzar el libro encuentra a un Daniel que es una persona disciplinada, una persona definitivamente que, según el capítulo 1, miren lo que dice. Vamos a leer aquí del versículo 4
cuando está allí el rey Nabucodonosor, manda a traer a todos los hijos de Israel del linaje real, de los príncipes, o sea, de ese estirpe, era Daniel, pero esos muchachos tenían que tener unas características. Muchachos, versículo 4, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, como muchos de aquí, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Por tanto, el jefe de los eunucos le pidió que no se lo obligaran, y vamos a ver lo que dice el versículo 13. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tu siervo según veas. Los versículos 4, 8 y 12 vemos a Daniel como un individuo de disciplina, un hombre disciplinado en el estudio. Por eso fue que lo llevaron allá, o sea, no llevaron a cualquiera, llevaron personas que eran buenos y fuertes en las letras, disciplinado en el estudio, disciplinado también en la dieta. O sea, no quería contaminarse con la comida del rey, no tenía vicios. En otra parte de la Biblia encontramos que los sátrapas estaban buscando en él, le hicieron todo un examen, una investigación para ver si hallaban algo negativo, y no hallaron ningún vicio en él. Ahora, no estaba sometido a ningún tipo de esclavitud. Sin embargo, no era una persona legalista, era una persona que seguía ciertas normas, pero estaba abierto a algunas alternativas. Por ejemplo, él dijo, no quiero esta comida de la comida del rey, pero sí quiero esta otra comida. Una presenta una alternativa. Hay personas que son que dicen, no a la cosa, pero no presentan ninguna alternativa. Siempre están viendo y señalando lo malo, pero no presentan alternativa. No a esta comida del rey, no a la ración de la comida del rey, pero déjenos probar con las legumbres. No solo decía no, sino también sí a otras alternativas. No solo rechazaba las propuestas, sino que también presentaba alternativas. Eso implica que era una persona con una disciplina sana. Muy interesante, o sea, ese tipo de disciplina muy contraria a veces a la disciplina que nosotros manifestamos los latinoamericanos. O sea, nosotros por tendencia a veces somos muy indisciplinados. Indisciplinados en la dieta, indisciplinados en el aprendizaje de algo. Por ejemplo, cuando arrancamos el año, decimos vamos a aprender inglés, y cuando terminamos el año ni inglés ni español. O sea, a los 2 o los 3 meses terminamos lo que empezamos, lo dejamos por la mitad. Entonces no tenemos disciplina, a veces en los horarios, en llegar a tiempo. Daniel manifiesta en su vida una disciplina. Más adelante vamos a ver que solía orar 3 veces al día. O sea, tenía una disciplina en la oración. Y eso también lo llevaba a una disciplina en la meditación de las Escrituras. Miren lo que dice una porción aquí en el capítulo 2, que yo leí al comienzo. El asunto que había presentado el rey del capítulo 2 era bastante difícil, y no había quien lo podía declarar al rey. Y Daniel acude a sus amigos para buscar apoyo en oración, para que sus amigos pidiesen misericordia, versículo 18, al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen por los otros sabios de Babilonia. Era un hombre de oración, un hombre que confiaba no en su habilidad, no en su sabiduría, sino que pedía apoyo a sus amigos, porque el caso era bastante difícil. Ahora, miren en el capítulo 6, versículo 10,
hubo un edicto y el edicto había también un mandato de muerte y empezaron a hacer las investigaciones a Daniel y no hallaron ningún vicio en él, pero vieron que su punto débil era su relación con Dios. Entonces dijeron, por ahí es donde vamos a atentar y por ahí es donde vamos a destruir a Daniel. Y le propusieron al rey de que estableciese una ley para que todas las personas se inclinaran en el espacio de 30 días. Dieron un edicto de que si había una persona que se inclinaba a otro Dios o que no fuera el rey, iba a ser echado en el foso de los leones. Y había la sentencia de confirmarlo con un sello para que se hiciese. Pero miren el versículo 10, dice que cuando Daniel supo del edicto, que lo había firmado, entró de su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. O sea, una disciplina en la oración. O sea, nosotros a veces oramos cuando estamos en apuros. Cuando la cosa se nos pone complicada y difícil, es que empezamos a orar y decidimos, bueno, vamos a orar a las 7, a las 12 y a las 6 de la tarde. Pero cuando ya pasa la tormenta, volvemos otra vez a espaciarnos y a tomar la cosa livianamente y no oramos. Aquí dice la Escritura, como lo solía hacer antes. O sea, Daniel es un hombre de oración. No era una oración casual, era una oración habitual, sistemática. Es interesante, dice que oraba 3 veces al día. Esa era su costumbre, ese era su hábito. Y una de las marcas de la oración que uno encuentra es que daba gracias. O sea, era una oración no solamente enfocada en pedir y pedir. Dice en el versículo 10 que daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, su oración tenía un enfoque no solamente en pedir y pedir. A veces nosotros, el enfoque de nuestras oraciones es, le llevamos una lista a Dios y no dejamos a veces ni que Él nos conteste ni que Él nos hable. Sino, Señor, te pido por esto, por aquello, por lo otro y por aquello, y Dios queriendo un momentico a responderte al menos la primera. Pero nada, nosotros vamos derechos. Pero en Daniel había una actitud de gratitud. Una de las características de la oración de Daniel era la gratitud. Aquí expresa gratitud a Dios cuando oye una mala noticia. Uno diría, no, aquí lo más urgente es orar inmediatamente por la situación del edicto que hay. Él enfoca su oración en la gratitud. Para Daniel, los problemas son oportunidades y eso se manifiesta en la oración. Y vamos a ver una característica más adelante también, en que Daniel conocía profundamente a Dios, se relacionaba con Dios. La oración de Daniel era intensa y con frecuencia la acompañaba de ayuno. Y a veces, por ejemplo, en el capítulo 9, lo encontramos que su oración estaba acompañada de ayuno. En el año primero, capítulo 9, de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado yo miré atentamente en los libros el número de los años en que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. O sea, Daniel también con frecuencia acompañaba la oración con ayuno. Pero no era simplemente el ayuno de dejar de comer y pasar hambre. Porque hay algunas personas que usan el ayuno nada más simplemente dejan de pasar, de comer, pasan hambre, pero no buscan a Dios. O sea, el ayuno es cuando uno se para un tiempo, se abstiene de alimentos para dedicarse a buscar a Dios en meditación de las Escrituras y en oración.
En una congregación en la cual yo pastoreaba, había un hermano que él sí ayunaba. Él decía, se hartaba de los ayunos que hacía, pero le decía a la mamá que le guardara el desayuno, el almuerzo y la comida. Entonces cuando él llegaba a la casa, las 3 de corrido. Entonces, pero uno no lo veía así dedicado a simplemente a orar y a leer, sino simplemente estaba pasando hambre. Daniel era un hombre que con frecuencia acompañaba la oración con ayuno. A veces hay personas que hacen ayuno de 2, de 5 y 7 días, pero si ese ayuno no va acompañado para buscar a Dios, en sacar tiempo para estar con Dios, es pasar hambre. Hay situaciones, hay personas, hay necesidades y circunstancias, y en la historia de nuestros países que no cambian sino con la oración y el ayuno. Hay convocatorias, por ejemplo, que hizo un rey, convocó a todo el pueblo ante la sentencia de muerte contra Nínive, ¿se acuerdan? Y convocaron a todos, hasta de los pequeños a los niños, para que no solamente clamaran y oraran a Dios, sino en ayuno, porque el asunto era apremiante. Entonces, las personas que estamos llamados a tener liderazgo, debemos aprender a veces el costo de la abstinencia, la necesidad de una relación profunda con Dios. Y la pregunta que yo me hacía es, ¿hasta qué punto nosotros en el liderazgo o en la vida personal como creyentes sacamos y apartamos tiempo para tener comunión con Dios? ¿Con qué frecuencia nosotros pasamos tiempo con Dios? En la meditación de las Escrituras, en la oración, en el ayuno. En la vida de Daniel llegó un momento en que precisó silicio, ceniza, ayuno y oración. Las cosas estaban muy complicadas, muy difíciles. Y no simplemente era algo externo, sino que eso mostraba la profunda necesidad interna que había en Daniel de depender de Dios y de buscar el rostro de Dios ante situaciones difíciles. Daniel es un ejemplo para mí, es un hombre de oración intensa. No esperemos que las situaciones en nuestra vida, en la historia, sean cambiadas con apenas 5 minutos de oración. Necesitamos pasar más tiempo con Dios. Yo necesito pasar más tiempo con Dios en la oración diaria. Ser sistemático, sacar tiempos regulares en la meditación de las Escrituras. Pero no solamente es un monólogo en el cual yo hablo con Dios. Hay otra característica, además de que Daniel tenía una vida disciplinada, una vida de oración, es que las oraciones de Daniel están llenas de teología. Las oraciones de Daniel están llenas de un conocimiento de Dios. Si usted lee las oraciones que hace Daniel, por ejemplo en el capítulo 2 que leímos, versículo 20 al 22, Daniel 2, 20 al 22, viene esa oración. Y Daniel habló y dijo, capítulo 2, versículo 20 al 22, sea bendito el nombre del Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Qué tremenda oración. Daniel poseía un conocimiento profundo de Dios y eso lo traducía en convicciones. Porque lo que uno cree, eso afecta la vida diaria en lo que uno hace. ¿Se acuerdan cuando el mismo rey le dijo, ese Dios en el cual tú crees te librará de la boca de los leones? O sea, porque habían visto que Daniel era un hombre de convicciones, un hombre que no simplemente estaba infatuado creyendo de que él tenía más fe que los demás,
No, simplemente él era un hombre que conocía a Dios. Este Dios que Daniel sabía que era capaz de librarle de la boca de los leones. Ahora, ¿cómo estamos encarando nosotros la vida? La encaramos como Daniel, con convicciones de que es el Dios que quita reyes, que pone reyes, que es el Dios soberano de toda la tierra. Ahora, una persona puede parecer muy santa por lo que declara verbalmente, pero lo que hacemos en la vida diaria es lo que realmente muestra si creemos en Dios o no. Porque ante ese dicto de que lo van a meter allá en el foso de los leones, si Daniel no hubiese tenido esa convicción, Daniel hubiese estado pensando en un plan de ver cómo sale de ahí y huye. Pero su convicción lo llevaba a que su Dios, que había un Dios en los cielos que revela los misterios, que cambia los tiempos, las épocas, quita, pone reyes, revela las cosas profundas, secretas. Esa es la convicción de Daniel. Esa es la teología de Daniel. Y esa teología es útil, porque es necesario confesar la soberanía de Dios, que Dios está al dominio, porque aparentemente el dominio lo tiene un rey, un tirano. Y Daniel en su teología cree que las decisiones finales no la tiene el tirano, no la tiene el rey, sino la tiene Dios. Esa es teología, cuando uno cree que Dios es el que tiene el dominio. La utilidad de la teología no está en el éxito, sino en la fidelidad de nuestro Dios. Cuando Dios no es más que algo abstracto, sino que es un Dios soberano, un Dios que controla todas las cosas, y un Dios que aún en las cosas cotidianas de la vida toma acción y toma obra de una manera significativa. Él pone reyes, Él saca reyes, Él es el Señor. Si Él quita reyes y pone reyes, o sea, los problemas que nosotros tenemos son problemas en la expresión, son menores a lo que de quitar un rey. Porque uno dice, un rey tirano como esos de Darío, Nabucodonosor, hombres que y la gente venía y los animaba a que estableciesen edictos para que los adoraran a ellos y desafiar a esos poderes, es porque había unas convicciones, o sea, porque sabían quién era su Dios. La pregunta es, ¿conocemos nosotros a Dios? Así que es el Dios que no se reduce al análisis del materialismo, es el Dios que no está sometido al presidente o al alcalde de turno, sino que es el Dios soberano sobre toda la tierra. Daniel creía en un Dios soberano, en un Dios que tiene el control de todas las cosas. Daniel era un hombre que creía en Dios, y eso lo traducía en convicciones. Ahora, hay algunos que piensan que teología y oración como que no pegan, como que son excluyentes la una de la otra. Hay algunos que dicen no, que hay que estudiar teología, y esa es la experiencia que tuvimos en el seminario cuando nosotros solamente nos la pasábamos, era enfocado en los libros de teología, y hablábamos allá del antropos, allá habla de teofanía y todas esas cosas, ese era el vocabulario, pero de oración, pocón. Pero llegaron, allá en el medio del semestre, llegaban unos hermanos que venían a capacitarse al seminario por 2 meses. Ellos no tenían mucha teología, pero tenían lo que nosotros no teníamos. Tenían una espiritualidad y una dependencia en Dios. Y eso nos ayudó a nosotros por 2 meses inicialmente ver que sí podía haber comunión entre la teología y la oración. Pero a veces hay instituciones en las cuales no simplemente es la oración, la teología y nada de oración. Aquí no se ora y se lee la Biblia. Aquí se depende del conocimiento. Pero también hay otro extremo, que es aquel que no solamente oración. ¿Y dónde estudió usted?
Yo estudié en el Instituto Boa. ¿Y cuál es el Instituto Boa? Biblia, oración y ayuno. Pero no es así, es conocer a Dios. Cuando hablamos de la teología, es de conocer a Dios íntimamente, pero no solamente conceptualmente, sino una relación íntima con Dios. Daniel sabía datos acerca de Dios, pero lo traducía en convicciones. Por eso, frente a momentos difíciles, frente a dificultades, sabía a quién acudir. Sabía que Dios puede cambiar las cosas. Sabía que Dios obra, que Dios puede librar del horno de fuego, que Dios puede dar la interpretación al sueño que nadie se acuerda, ni el propio rey, que Dios puede librar de la boca de los leones, que Dios puede ayudar a descifrar una escritura que aparece en una pared, menete, que uparsin. O sea, que Dios tiene toda esa capacidad y la puede dar a sus hijos. Daniel es un hombre que debemos imitar. Ahora, cuando trataron de hallar alguna situación anómala en la vida de Daniel, no la encontraron. Porque no solamente Daniel era un hombre disciplinado, un hombre de oración, sino también que era un hombre que vivió una vida íntegra. Un hombre que tenía una integridad. Dice que los gobernadores y los sátrapas buscaron alguna cosa en lo relacionado al reino, pero no encontraron ninguna falta, ninguna falla, porque él era fiel y ningún vicio, dice el capítulo 6, versículo 4, fue hallado en él. La integridad, honestidad, porque a veces parecemos ser una cosa, pero en realidad somos otra. Y Daniel no solamente es un hombre de oración, un hombre que conocía a Dios, de disciplina, sino también una persona íntegra. O sea, vivía de acuerdo a lo que eran sus convicciones. Era un hombre fiel a Dios. No fue hallado ningún vicio, ni falta fue hallada en él. Ese tipo de personas son las que Dios exalta. Ese tipo de personas son las que Dios pone en lugares importantes como este. Tal era la honestidad de Daniel, que sus propios enemigos no pudieron encontrar un detalle sobre el cual construir una acusación. Por eso acudieron fue a una conspiración relacionada con su Dios, porque no encontraron ninguna queja contra Daniel. Ahora, otra cosa muy importante en la vida de Daniel relacionado es que era una persona común y corriente. Él mismo lo declara en el capítulo 2, versículo 30. Mire lo que dice Daniel. Y a mí, capítulo 2, versículo 30, y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Él reconocía que era un hombre común y corriente. Él se veía a sí mismo. A mí no se me ha revelado este misterio porque yo soy más que los demás, sino yo soy igual que todos los demás. Él respeta la autoría, de que es Dios el que dio la interpretación. A veces hay gente que quiere ser héroe, y hay unos que son héroes y sencillamente no saben que son héroes. Daniel, uno podría decir, bueno, fue el héroe en ese momento, pero él consideraba que su heroísmo, entre comillas, no era de él, sino de parte de Dios. Ustedes se acuerdan en un episodio en la vida de Jesús, cuando los siervos le dicen a Jesús, hicimos lo que nos pediste, pero somos inútiles, porque debíamos haber hecho más. O sea, esos tipos son héroes, son unos héroes. O sea, hicieron lo que se les pidió. Ellos pensaban que debían haber hecho más. A veces nosotros se nos pide algo y no alcanzamos a hacer lo que se nos pide.
A veces no nos damos cuenta de los héroes en la Biblia y que puede haber héroes entre nosotros cuando nos dejamos usar por Dios. Daniel es un hombre, es un testimonio de que Dios no improvisa. Dios trabaja en terrenos ya abonados. Y Dios a los fieles los va poniendo sobre mayor responsabilidad. A veces pretendemos que Dios nos ponga en posiciones altas sin ser fieles en lo poco. El que es fiel en lo poco también será puesto sobre lo mucho. Así que cuando se nos pongan tareas, aunque parezcan muy pequeñas, pues seamos fieles en esa tarea pequeña, porque de esa manera Dios va colocándonos en otra de mayor responsabilidad. Daniel es una persona integrada, es una persona dedicada a la oración, pero dedicada también a conocer a Dios. El que ora no es un teólogo, así piensan algunos, que el que ora no es teólogo, y el teólogo no tiene tiempo para transportarse al tercer cielo, porque está tan ocupado en los libros de teología. Pero estas opciones que se presentan como antagónicas debe ser una realidad en nuestra vida. Conocer a Dios, en la medida que usted tenga de conocer más a Dios, estudiar, estudie, conozca a Dios, pero no se olvide relacionarse con Dios a través de la oración. Que eso vaya de la mano, que no sea algo académico, que no sea algo científico. En Daniel encontramos a un hombre muy preocupado por las cosas de Dios, muy preocupado por la gloria de Dios, preocupado por lo que come, preocupado por agradar a Dios. Dios no es fraccionado, que no quede tampoco que nosotros seamos fraccionados. Dios trabaja en la mente, en la voluntad, en el intelecto, en el cuerpo, en las actitudes, en nuestro apetito también. La Escritura nos muestra que donde hay un hombre consagrado, Dios, o una mujer consagrada, Dios está ahí, guiando, usándolo. Dios es un Dios que quiere usarnos grandemente para su honra y su gloria. Un aspecto final relacionado con Daniel tiene que ver con la fidelidad. Daniel es una persona fiel, una persona y una persona fiel es aquella en la cual nosotros podemos contar sin dejar de ser lo que es. Es aquella persona que aunque deje el puesto o se jubile, continúa con un compromiso. Y el que está disponible en las buenas y en las malas. Daniel sirvió a 3 generaciones de reyes. A 3 generaciones de reyes que su característica predominante era el abuso y la arbitrariedad. O sea, los 3 reyes tenían rasgos de tiranos. Pero Daniel no servía por rédito político, sino él servía por vocación, por llamado, por fidelidad. La persona fiel no sirve en un puesto por la gratificación personal. No está ahí para sacarle la tajada a la torta. O cómo voy yo ahí. No es que fue ante el rey. Si yo te adivino ese sueño, ¿qué me vas a dar? ¿Cómo voy yo ahí en la interpretación de ese sueño? ¿Sabe que el rey le ofreció unos obsequios a Daniel? Él le dijo, no acepta los obsequios. Rey, tú puedes quedarte con esos obsequios. Eso requiere mucha integridad, requiere mucha fidelidad. Rechazar una oferta así del rey. Y por lo general en esas épocas los reyes a veces ofrecían la hija, la más bonita. Exactamente, ser parte del reino, que te doy esta parte por aquí, por allá. Pero Daniel, un hombre fiel, a pesar de que en el reino había hombres
tiranos, hombres que no motivaban y no estimulaban a servir. Daniel para nosotros es un ejemplo de un liderazgo diferente, un liderazgo superior. Siendo cautivo, accedió a roles destacados y tuvo una participación decisiva en todos los asuntos de la nación. Y necesitamos de muchos Danieles en todos los puestos estatales que lleguen allí porque Dios los llevó allí. Reconocer esa realidad de que Dios, como a Daniel, puede colocarnos a muchos de nosotros en posiciones claves dentro del gobierno, dentro de la parte educativa de este país. Pero reconocer que estamos allí no por méritos nuestros, sino porque Dios nos ha puesto allí con un llamado para servir, para dar testimonio de Dios grande y poderoso. Dios acompañó a Daniel en su trayectoria. Los reyes reconocieron la superioridad de Daniel, reconocieron el espíritu que había en Daniel. Hasta hubo reyes que dijeron, hay que adorar al rey, al Dios de Daniel, y con mandato, porque vieron que el Dios de Daniel era el Dios soberano sobre toda la tierra. Recuerden que Daniel empezó siendo fiel en lo cotidiano, disciplinado en lo cotidiano, en la comida, en la oración, en el estudio. Y allí fue forjando su carácter para poder llegar a tener un liderazgo superior. Es que eso no fue de la noche a la mañana que Daniel llegó a esas posiciones. Un liderazgo, Dios necesita de un liderazgo que no esté atado a las circunstancias políticas ni al prestigio personal, sino hombres y mujeres de convicciones. Hay un versículo que yo leí durante estos días que estaba leyendo a Daniel, dice que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actuará. O sea, es que el conocer a Dios nos da convicciones para actuar y para actuar osadamente, porque hay algunas cosas que hizo Daniel osadamente, pero dependiendo de Dios. ¿Cómo es nuestra vida de oración? ¿Es disciplinada o es casual? ¿Hay hábitos de oración? ¿Somos sistemáticos en la oración y la meditación de las Escrituras? ¿Qué caracterizan nuestras oraciones? ¿Somos agradecidos con Dios o simplemente puras peticiones? Dios quiere que nosotros seamos agradecidos. Cuando estamos en dificultades, buscamos apoyo de otros en oración. Que no nuestro pecado. Hemos pecado contra ti. O sea, se identifica. Toma como suyo también el pecado de su pueblo. Que de nuestros grupos de apoyo, exploradores y moderadores, ministerios, estamos dando lugar suficiente a la oración. Me temo que a veces por dejarlo de lo último, de un encuentro, a veces lo hacemos muy rápidamente, y puede ser, pero la idea es que saquemos suficiente tiempo en el encuentro de ministerio, en el encuentro de grupo de apoyo, en los encuentros que tenemos de moderador y explorador, para dedicar tiempo a la oración. Valdría la pena preguntarnos también, ¿conocemos al Dios de la Escritura? Dedicamos tiempo para conocer al Dios de las Escrituras, al Dios soberano, al Dios que quita reyes, pone reyes, al Dios que revela lo oculto, el Dios que, o sea, orar
basado en quién es Dios, no tanto en lo que yo siento, sino orar basado en quién es Dios. ¿Cómo es nuestra espiritualidad? ¿Es una espiritualidad fragmentada, fraccionada o integrada? Una espiritualidad que afecta nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, que conocemos a Dios a través de la Escritura, pero nos relacionamos con Él día a día. Necesitamos como iglesia crecer en el aspecto de la oración corporativa. Necesitamos crecer en apartar tiempo como líderes para irnos a algún lugar para orar, porque este asunto no es con ejército, no es con espada, es con la obra del Espíritu de Dios en respuesta a la oración. Que Dios nos ayude a depender de Él. Quiero terminar leyendo una oración de Daniel, capítulo 9. Si usted se puede colocar de pie y busca Daniel, capítulo 9, versículo 17. Capítulo 9. Sí, 17, capítulo 9, versículo 17. Tienen el contenido de esa oración. Daniel capítulo 9, versículo 17. Voy a leer hasta el 23. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre su santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual has invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba hablando Daniel y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios, y aún estaba hablando en oración. Mire, la oración como un diálogo, hablando en oración. Cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Desde el momento en que Daniel dispuso su corazón a buscarlo, fue: Señor, tú eres nuestro Dios, un Dios que nos has amado con amor eterno, y enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque cuando oramos a ti, no oramos confiados en nuestra justicia, no oramos confiados en lo buenos que somos, sino oramos confiados en quien tú eres, en tu carácter y en tus muchas misericordias, Señor. Padre, nos unimos al profeta Daniel cuando te pedía perdón por todo el pecado que había cometido el pueblo. Señor, esta mañana te pedimos que nos perdones
Perdónanos, Señor, por la indiferencia. Perdónanos, Señor, porque muchas veces dedicamos tiempo a otras cosas y no a profundizar en nuestra relación contigo, Señor. Perdónanos, Señor. Reconocemos nuestro pecado, lo reconocemos como grave delante de ti. Y pedimos, Señor, que en cada uno de nosotros haya una disposición para buscarte, para exaltarte, para reconocerte. Señor, gracias. Gracias por estas historias llenas de vitalidad, estas historias de hombres comunes y corrientes como nosotros, que estuvieron dispuestos a ponerse en tus manos. Señor, aquí estamos. Queremos ser de impacto para esta nación, para esta ciudad. Quizás somos pocos, pero tú, estando de nuestro lado, marcas las diferencias. Señor, ayúdanos a ser fieles en los lugares donde tú nos has colocado. En el trabajo, en la universidad, en el vecindario. Que, Señor, la gente no solamente pueda ver en nosotros personas religiosas, sino que puedan ver en nosotros hombres y mujeres que te creemos y traducimos esas creencias en convicciones y acciones cotidianas. Señor, nosotros creemos que tú eres un Dios que puede cambiar las situaciones que nosotros estamos viviendo en este momento. Cualquier situación personal, familiar, por muy difícil que sea, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo el soberano, el que quita reyes, que pone reyes, el que trae a la luz la oscuridad. Tú eres nuestro Dios, grande, poderoso. Señor, pedimos ayuda desde tu santuario para que nos fortalezcas, para que renueves nuestros tiempos de oración a nivel personal, a nivel familiar, a nivel congregacional. Señor, que seamos agradecidos con los hechos portentosos que tú has hecho y seguirás haciendo en medio de nosotros. Nosotros te hemos visto obrar en medio de nosotros, Señor. Te hemos visto resolver situaciones, resolver dudas,